Hemos estado estudiando el libro de el Evangelio según San Juan, capítulo por capítulo, un capítulo generalmente por semana. Esta semana hoy vamos a hablar y aprender acerca del capítulo 18. La semana pasada el pastor Rubén Fonseca nos habló de la oración magnífica que el Señor Jesucristo hizo, no solamente por sus discípulos que estaban vivos en aquel tiempo, sino también por los discípulos que iban a creer la palabra de esos discípulos. Esos somos tú y yo. Jesús oró por ti. ¿Sabes? Si tú dices en esta mañana, pastor, es que nadie ha orado por mí, estás equivocado. Personas oran por ti, y si nadie oró por ti, hay una persona que oró por ti, y ese es Jesús. Jesús oró por ti. La semana pasada el pastor Fonseca nos enseñó acerca de esa oración. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 18. La semana que viene vamos a tener el tiempo en el capítulo 19, la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús, y el capítulo 20, justo el día de resurrección. Adivinen de qué trata el capítulo 20 de Juan. Digan resurrección. De la resurrección. Me gustaría echarme el paquete y decir que lo planeé exactamente para que cayera el mero día, pero no fue así. La verdad que estuvimos allí colocándolo en diferentes momentos y orando. Un momento no alcanzamos a predicar todo el capítulo, uno de los capítulos, y luego dimos la mitad de un capítulo aquí, la mitad del capítulo la siguiente semana. Y justo de la forma como Dios lo organizó, porque no fuimos nosotros, es que el día de resurrección vamos a estar tocando el capítulo de la resurrección en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Hoy vamos a hablar acerca de un capítulo muy, muy triste. Es el capítulo 18. Es más, el título del mensaje del día de hoy es Pedro, Judas, tú y yo. Pedro, Judas, tú y yo. Judas, y vamos a comenzar con Judas y su traición. Judas y su traición. ¿Cuántos de ustedes llegaron a ver la película del Padrino? Levanta la mano si viste la película del Padrino. Qué pecadores, qué bárbaros. No, yo también la vi. Es una de las películas más increíbles que existen, con mejores ratings que las películas que han salido últimamente. Es más, esa película es considerada por muchos como la mejor película del mundo, El Padrino. Y es una película o una serie de películas. Hay 3 partes de esa película: El Padrino 1, 2 y 3. ¿Y se acuerda cómo se apellida la familia? Digan Corleone. Hoy soy Julio Corleone. Pero escuchen, podemos percibir en esa película la importancia de la familia en la mafia italiana. Había mucha importancia en la familia. Pero aunque la familia es atacada por fuerzas externas en la película, estoy hablando de la película, la familia es atacada por fuerzas externas, los querían matar, habían otras familias que estaban allí. Lo más triste fue cuando desde dentro de la familia, un miembro de la familia traiciona al padrino. Y lo más triste es que era su hermano. Su hermano era Fredo. Ese es en la parte número 2 de la película. Ya había muerto el protagonista de la primera. Ahora el padrino es Miguel Corleone en la parte número 2. Y en esta parte número 2 el hermano lo traiciona. Y le dice en un momento, Michael le dice a Fredo, y escuchen: eres mi hermano mayor y te quiero, le dice. O lo tengo que hacer con acento, ¿eh? Fredo, eres mi hermano mayor y te quiero, pero nunca vuelvas a tomar partido contra la familia. Nunca. Le dice así, nunca. Ahora te hago una pregunta.
¿Te ha pasado a ti que gente que tú amas te ha traicionado? Le pasó al mismo Jesucristo. Le pasó al mismo Jesucristo. Estamos en una familia en Cristo y lo que te voy a mostrar a través de la Biblia hoy es que hay algo en común. Hay algo en común entre Pedro, Judas, con nosotros. Y vamos a ver qué dice la palabra acerca de eso. Vamos a leer Juan capítulo 18, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios de esta forma: después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Allí esa palabra para Cedrón es la palabra para aguas oscuras. Aguas oscuras. Si tú vas con nosotros a Israel, muy pronto vamos a ir. Algunos me han preguntado, pastor, pero ¿qué onda? Vamos a ir. Cuando vayamos a ese lugar, Jerusalén está en un monte y luego hay un valle y luego pasando el valle está otro monte. Y justo en el medio, ese vallecito o ese canaleta, hay un arroyo que se hace, que es el arroyo de Cedrón o el valle de Cedrón. Algo interesante acerca de ese valle, porque dice que Jesús iba a cruzar de Jerusalén hacia el monte de los olivos, iba hacia el jardín de Getsemaní, pero tuvo que cruzar por el valle de Cedrón. Y escucha algo muy interesante. La historia nos dice que desde el templo que estaba allí en Jerusalén hasta el valle de Cedrón había una canaleta. Y esa canaleta se usaba para cuando habían los sacrificios de los corderos y la sangre corría a través de esa canaleta y llegaba hasta ese valle. Y en el tiempo de los sacrificios, en el tiempo de la Pascua, que es el tiempo que estamos viendo, había tanto sacrificio que se hacía un arroyo de sangre. El agua se tornaba roja y Jesús iba pasando por allí sabiendo que esa sangre le pertenecía a esos corderos que estaban siendo sacrificados en tiempo de Pascua y que su sangre estaba a punto de ser derramada el día siguiente. ¿Te das cuenta lo difícil, lo fuerte que fue ese versículo 1? Y dice la palabra de Dios que después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Era necesario pasar por ese arroyo para llegar a un pequeño huerto. Era el huerto de Getsemaní. ¿Sabes que todavía está ese huerto ahí? Todavía está ese huerto allí. Tú llegas ahí y hay varios de esos olivos milenarios que después de un tiempo, después del 70 después de Cristo, muchos de esos olivos se murieron, se secaron. Y después de que Israel fue declarada nación una vez más, esos olivos milenarios empezaron a brotar y empezaron a dar una vez más vida. Y tú llegas a ese lugar y te vas a dar cuenta que están los troncos, pero súper viejitos, grandes, y de repente tienen ramas nuevas. Esas ramas nuevas que nacieron después de 1949, que es cuando se hizo Israel una nación una vez más. ¿A qué iba Jesús allí? Posiblemente iba a orar, generalmente iba ahí a pasar un tiempo a solas, a meditar. Y en este tiempo, el tiempo antes de ir a la cruz, Jesucristo va al mismo lugar donde siempre se encontraba con el Padre. Te hago una pregunta: ¿tú tienes un lugar donde constantemente buscas al Padre?
Si no lo tienes, empieza a tener ese tiempo. Empieza a buscar, quizás en la sala, quizás en el comedor, quizás en la parte posterior de tu casa. Busca un lugar donde constantemente vayas al Señor en oración. Y sabes, en el versículo 2 dice: Judas el traidor. ¿Qué dice la segunda parte? Conocía ese lugar, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Judas el traidor conocía. Aún los enemigos del creyente deberían de saber que el creyente tiene un tiempo a solas con Dios. Aún aquellos que te han traicionado, aún aquellos que no conocen a Dios, deberían de tener una certeza de que el Hijo de Dios va a su Padre en oración. Él sabía que ese lugar era donde Jesús iba a estar e iba a pasar un tiempo en oración. ¿Por qué? Porque él había estado allí con Jesús en varias ocasiones. Versículo 3 dice: los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Quiero que te hagas un poco la imagen de lo que está pasando. En Mateo no dice nada más que eran unos soldados, dice que era una multitud de soldados. Llegaron a prender a aquel que era un carpintero ante los ojos de la comunidad. Y ahora vienen en ese lugar, llevados por el traidor Judas. Y fíjate lo que dice el siguiente versículo 4. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. Versículo 5. A Jesús de Nazaret, contestaron. Y fíjate lo que dijo Jesús. Ayúdame a leerlo. Yo soy, dijo Jesús. Y entre paréntesis dice: Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Vamos a orar. Señor, por favor, obra en nuestro corazón. Háblanos, Señor. Permítenos entender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Este es el principio del fin para Jesús aquí en la tierra. Comienza la parte final de su primera venida, y lo que parece ser el fin de él, escucha bien, lo que parece que ya es el fin de él, es solamente el comienzo de la vida para nosotros. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cuando nosotros vemos a Jesús allí en la película, donde muestran cómo sangre salía de su cuerpo, donde fue azotado, donde fue dolido, todo eso fue necesario para que tú y yo fuéramos salvos. Todo eso fue necesario para que nosotros tuviéramos vida eterna. Sabes, en una lista de eventos tristes, esta es la última parte. Comienzan con el capítulo 18, luego 19, su muerte, pero luego su resurrección en el capítulo 20. No es difícil pensar nombres de personas aquí en nuestro tiempo con los nombres de los apóstoles. Por ejemplo, ¿hay aquí algún Pedro? De la mano. ¿Hay un Pedro? ¿Hay aquí un Lucas? Ok, hay aquí otro apóstol aquí, a ver. Mateo. Pero ¿hay aquí un Judas? Nadie le pone Judas a sus hijos. ¿Por qué no le ponen Judas? ¿Sabes por qué? Porque nos recuerda la historia. Esta historia de la traición. Le ponemos Mateo, le ponemos Pedro, le ponemos Juan. Aquí tenemos un Juan. ¿Cuántos Juanes hay aquí? Muy bien. Juan Pablo, no segundo, primero. No es difícil. ¿Sabes? Judas
caminó con el Señor por 3 años. Fue testigo de sus milagros. 3 resurrecciones le tocó experimentar, ver que Jesús hizo esto. Él presenció un montón de milagros, la multiplicación de los panes, Jesús caminando sobre el agua. Este hombre, Judas, es imposible que después de haber experimentado todo lo que Jesús hizo, que él haya pensado que Jesús era simplemente un hombre más o un profeta. Vamos a leer un pasaje en la Escritura, Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé: eso es duro y es triste y me da temor, me desespera saber que entre el pueblo de Dios existan personas que piensen que porque hacen todo eso que acabamos de leer en la Escritura, tienen vida eterna. Pero yo le responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Ustedes que violan las leyes de Dios. Y vemos en Judas, en primer lugar, para que lo pongas en tus notas, Judas era un religioso más. Judas era simplemente un religioso más. En varias ocasiones diferentes, Judas escuchó decir a Jesús: yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo. Pero Judas eligió religión en lugar de relación. ¿Sabes? Si estás aquí simplemente para cumplir, no lo hagas. Pero si estás aquí para tener una relación más cercana a Dios, bienvenido. Este lugar es un lugar donde debemos de venir para adorar a Dios, para buscar su presencia, para que Él nos guíe, para que Él nos muestre que Él tiene para nuestro futuro. Dios tiene grandes cosas para nosotros, para su iglesia. Judas era un religioso más, pero también Judas amaba el dinero. Judas amaba el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Ojo, a mí me gusta el dinero, pero no amo al dinero. No está mal que tengas un buen puesto, un buen trabajo, una buena casa, un buen auto, que puedas ir de vacaciones, que tengas un departamento en la playa, que padrísimo. Pero si tú amas al dinero, cuidado. Este hombre amaba al dinero más que a la verdad, y al final sacrificó lo eterno por lo temporal. Estuvo dispuesto a vender a Jesús al precio de un esclavo, que eran 30 monedas de plata. Era el precio de un esclavo. Si alguien por accidente mataba a un esclavo, tú tenías que regresarle al dueño del esclavo 30 piezas de plata. Eso es lo que hizo Judas, y fue y vendió al precio de un esclavo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es muy, muy triste. Fíjate en el versículo 3, como dice: un montón, soldados romanos, soldados del templo, iban a arrestar a un carpintero. Pero el versículo 4, fíjate ahora el versículo 4, me encanta porque dice: salió al encuentro de ellos. Dice, Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro
de ellos. Tenemos a un Dios que es valiente. ¿Sabes que a Jesús no fueron a agarrarlo y no lo sacaron del huerto de Getsemaní pataleando y gritando como una nena? Jesús sabía que venían por él y Jesús se acercó y se adelantó a ellos. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Yo soy. Jesús no se resistió cuando iba a ser arrestado. Se movió hacia adelante. Ellos no lo sacaron de esa forma, gritando, pataleando. Él dio su vida voluntariamente. Voluntariamente. Pero Judas amaba el dinero. Pero también Judas estaba del lado equivocado. Estamos viendo las características de un traidor. Estamos viendo las características de alguien que entregó a su maestro por 30 piezas de plata. Judas estaba del lado equivocado. Versículo 5, la segunda parte dice de esta forma: Judas, el que lo traicionó. ¿Qué dice esta última parte del versículo? Dilo fuerte. Estaba con ellos. ¿Con quién estaba parado Judas? Estaba con los soldados, los enemigos de Jesús. Estaba en ese lugar representando a aquellos que estaban en contra de Jesús. Esta es una de las escenas más tristes en la Biblia. Aquí hay un hombre elegido para ser uno de los 12, uno de los apóstoles, enseñado personalmente por Jesús, 3 años recibiendo la enseñanza. Sin embargo, cuando llegó el momento de decidir, de qué lado estaba, él decidió estar con el enemigo. Esta semana te va a suceder a ti también. Tendrás la opción de colocarte del lado de Jesús o del lado contrario. ¿De qué lado estás parado? ¿De qué lado estás parado? ¿Saben las personas que estás del lado de la victoria que es Cristo? El versículo 5 dice: yo soy. Yo soy. Ese es el gran nombre del Dios eterno que se le declaró a Moisés cuando Moisés estaba en ese lugar recibiendo la encomienda de ir a sacar al pueblo de Egipto, el pueblo escogido por Dios, ser sacado de la esclavitud de Egipto. La forma como se declara a Dios mismo es: yo soy. Yo soy. Siempre existiré. Yo soy. Señor, ¿quién eres? Yo soy lo que soy. Fue la respuesta del Señor. Siempre fui, yo soy, siempre lo seré. Algunas cosas que no tienes en tu boletín. Versículo 6, fíjate lo que dice el versículo 6. Lo vamos a poner ahí, el versículo 6. Si no, lo agarro aquí en mi Biblia. Lo pongo aquí en mi Biblia. Ahí está, ok. Cuando Jesús dijo: yo soy, todos retrocedieron. ¿Y hacia dónde cayeron? Todos cayeron para atrás. Todos cayeron al suelo. Qué escena, ¿no? Qué escena. Dios mismo hablando, cuando están en la presencia de Dios y dice: yo soy, ¡pum!, caen para atrás. Ojo, los enemigos de Dios caen para atrás. Los siervos de Dios caen postrados de frente, de rodillas, adorando y adorando a Cristo. Tú busca en la palabra de Dios cuando alguien cae en la presencia de Dios, un siervo de Dios cae de rodillas. Nunca vas a ver a un siervo de Dios cayendo para atrás. Busca en la escritura, no está. No estoy llamando la atención de que si está bien o está mal. Lo que te estoy diciendo, la escritura dice: el enemigo de Cristo, los enemigos de Cristo, los que no conocían a Jesús como su Salvador, en el momento en que Jesús dijo: yo soy, ¡pum!,
cayeron para atrás. Busca Juan el apóstol en Apocalipsis cuando él es presentado con la presencia de Jesús. ¿Cómo cae? Postrado, cae como muerto, dice. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra que Jesús es poderoso porque Él es Dios, porque Él es nuestro Señor. Pero sabes, después de que arrestaron a Jesús, Judas no pudo vivir con su propia conciencia que lo acusaba. Judas salió y ¿sabes qué hizo? Se ahorcó. Judas no se arrepintió. No, Judas se sintió mal por su pecado. Y por sentirse mal por su pecado, él fue y se ahorcó, se suicidó. ¿Sabes? La primera vez que cometes un cierto pecado, respiras fuerte, tu corazón late más rápido, te sientes muy culpable después. La próxima vez es un poco más fácil. Y así sucesivamente. No es el endurecimiento de las arterias, sino del corazón. Hay un viejo proverbio indio que dice de esta forma: la conciencia, escucha bien, la conciencia es un bloque cuadrado. Es un bloque cuadrado de madera en el corazón de una persona con las esquinas afiladas, dice, que gira y corta cuando haces mal, pero con el tiempo los bordes se desgastan y ya no puedes sentirlo. ¿Entendiste? Al principio esas esquinas están afiladas, se mueven cuando tú estás pecando y te lastiman, te hacen sentir mal, pero después de cierto tiempo ya no lo sientes. Vimos de Judas un poco, vamos a ver de Pedro. Pedro y sus pasos para negar a Jesús. Pero antes te hago una pregunta: ¿qué crees en dar a las personas una segunda oportunidad? ¿Eres de los que dan una segunda oportunidad? Y si lo que hicieron fue realmente malo, ¿qué pasaría si entras a la iglesia y de repente me ves a mí maldecir frente a un joven y luego cuando me confrontas acerca de eso niego mi fe en Cristo? ¿Me perdonarías? No te estoy diciendo si me aceptarías como pastor. ¿Me perdonarías? ¿Regresarías a la iglesia si alguien como yo, como cualquiera de ustedes, de repente de haber sido un cristiano, un hijo de Dios, de repente empezamos a actuar de esa forma? ¿Me perdonarías? Esta escena le pasó a Pedro. Jesús tuvo que soportar el engaño de Judas y el rechazo de Pedro. La traición de Judas fue una cruz, pero también la traición de Pedro. Vamos a ir a los versículos 25 al 27 del capítulo 18 de Juan. Juan 18, 25 al 27. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata, calentándose, volvieron a preguntarle: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja. No leímos esa parte, pero Pedro se levanta allí en los versículos más adelante, al principio del pasaje. Se levanta Pedro y Pedro, bien molesto, agarra la espada y le trata de cortar la cabeza a un soldado y falla y le arranca no la cabeza, le arranca la oreja al soldado. Jesús va y le dice: cálmate, cálmate, ahí te va. Agarra la oreja y ¡pup!, se la pone a este hombre otra vez. Y ahí estaba una persona que era el pariente de este compadre. Y ahora están acá y llega Pedro, y Pedro, esta persona reconoce a Pedro porque era pariente de este hombre al que le habían cortado la oreja. Y le pregunta: ¿no te viene el huerto de olivos con Jesús?
Una vez más, Pedro lo negó. Y enseguida cantó un gallo. Cualquiera que hubiera conocido a Pedro veía que eso se acercaba. Esto ya se veía venir. Esto ya estaba en camino. Llamamos esto un deslizamiento, porque en su mayor parte no caemos en pecado de repente. No es que una persona que estaba pecando o una persona que cayó en adulterio, no es que de repente esa mañana se levantó y dijo: voy a adulterar. No es que esa persona un día se levantó y dijo: voy a matar a alguien. No es que esa persona de repente un día dijo: voy a robar un banco, y se levantó y fue a robar el banco. Hubo un deslizamiento, hubo un proceso donde fue hasta caer en ese lugar de pecado. Lot, escuchen lo que pasó con Lot. ¿Se acuerdan de Lot, el sobrino de Abraham? ¿Se acuerdan o no? Y si no se acuerdan, digan sí. Mentirosos. Dice: Lot lanzó su tienda cerca de Sodoma, pero con sus ojos siempre dirigidos en esa dirección, la dirección de Sodoma y Gomorra. Luego se mudó a la ciudad, luego se sentó en las puertas y entonces tuvo su gran caída. Ya era un juez más de esa ciudad. Lo que vemos en este pasaje parece como si Pedro saltara en un barranco, pero no fue así. Vamos a regresar un poco a la película de su vida y vamos a observar que hubo varios pasos que Pedro dio hacia el acantilado, mucho antes de llegar a la orilla y caer, mucho tiempo antes. En primer lugar, Pedro y sus pasos para negar a Jesús. En primer lugar, la altivez. Escríbelo ahí en tus notas, la altivez. Mateo 16, 15 al 19. Es la confesión de Pedro. Fueron unos 6 meses antes de esta historia cuando Pedro hace una confesión. Y Jesús le dice: ¿quién dicen los hombres que soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. ¡Wow! ¡Wow! Impresionante, impresionante. Los discípulos comienzan a responder diferentes cosas, pero Pedro hace una respuesta que parece una obra maestra, ¿verdad? Pero esto muy posiblemente se le fue a la cabeza a Pedro. ¿Saben qué? Les desafío a que lean después los sucesos después de este pasaje. Cada vez que abrió la boca Pedro después de este pasaje, fue para meter la pata. Todo lo que sucedió después de esto, como que Pedro realmente se le subió a la cabeza de que él era bien importante. Quizá volteó ahí con Jacobo y con Juan y les dijo: muchachos, ustedes se equivocaron, pero miren, yo di la mejor respuesta. Dios me dio la respuesta, yo pude hacerlo. Se le subió. Después de una gran victoria espiritual, debemos de estar en guardia, queridos hermanos, porque somos los más vulnerables. Después de una gran victoria espiritual debemos estar en guardia. Sabes, como predicador o pastor, me doy cuenta que justo después de que Dios me ha usado de alguna manera más allá de lo ordinario, es cuando soy tentado a sentirme independiente y autosuficiente, y empiezo a colocar mi confianza en mí mismo. Yo puedo cantar, yo puedo cantar. Tenía semanas que ya no podía cantar bien.
me quedé sin voz. No podía cantar bien. Me quedé ronco. Hace 10 años se me desarrolló un pólipo en las cuerdas vocales. Y por 6 semanas no pude cantar. Pero yo me sentía como que me puedo comer el mundo, yo puedo cantar cualquier tipo de canciones. ¿Sí? No, miren, fue una cosa milimétrica colocada en mis cuerdas vocales. Y ya no pude cantar. Fue después de haber salido victoriosos del diluvio que Noé se emborrachó y se expuso indecentemente. Fue después de matar a Goliat y muchos otros triunfos que David cometió adulterio. Fue después de que Sansón le dio una tunda a los filisteos que empezó su declive y su fuerza se fue. Y asumiendo que todo estaba como antes, confiando solo en sí mismo, salió como antes a pelear. Esa es altivez. Pero no se había dado cuenta de que el Espíritu se había apartado de él. Fue después de una gran declaración que Pedro comenzó con su caída libre. ¿Cómo fue eso, pastor? ¿Cómo fue eso? Sabes, después de esta declaración, en ese mismo pasaje que les leí, vino un momento donde Jesús le dice: voy a ir a Jerusalén y voy a morir. ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios que hizo Pedro? Pedro va y reprende a Jesús, lo corrige, lo reconviene y le dice: Dios nos libre, Jesús. No, está mal eso, que no te suceda eso. Y Jesús, ¿se acuerdan lo que le dijo? Aléjate de mí. Pero parece chiste. Antes de eso, una declaración tremenda. Dios obrando a través de él. El siguiente pasaje en la escritura dice: aléjate de mí, Satanás. Porque se le subió a la cabeza al grado de que ahora Pedro estaba corrigiendo a Dios. Estaba diciéndole a Dios: Dios, estás equivocado. Aléjate de mí, Satanás. Número 2, no solamente altivez, pero también orgullo. La altivez la puedes muchas veces ver, pero el orgullo está muy dentro de ti, muy dentro de mí. Pedro ahora ya tiene la cabeza alzadísima. Jesús explicó que cuando fuera entregado para morir, todos van a huir. Y Pedro, ¿saben lo que le contesta? Te voy a seguir, Señor, hasta la muerte. En otras palabras, Pedro estaba diciendo: te podrán quedar mal todos los demás discípulos, pero yo soy Pedro. Perdón, Margarita, Margarita es una argentina amiga de nosotros. Yo soy Pedro. ¿A mí qué? Yo te voy a seguir hasta la muerte. Y podemos admirar su valor, pero su confianza no está en el Señor, sino en sí mismo. Yo te digo: levántate, defiende el nombre de Jesús, mantente solo en su fuerza. Tu mano de carne te va a fallar, así que no te atrevas a confiar en tus fuerzas. Si no nos negamos a nosotros mismos, escucha bien, si no nos negamos a nosotros mismos, en algún momento cercano negaremos a Cristo. Mateo 16:24, la Reina Valera, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, ayúdeme a leerlo, ¿cómo dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Y tome su cruz y sígame. Y sígame. Generalmente cuando fallamos no es en un área de nuestra debilidad. Escucha bien. Hay veces que pensamos: es que soy muy débil en esta área. No, generalmente el siervo de Dios, donde cae es donde es más fuerte. ¿A qué te refieres, pastor? Son nuestras fortalezas las que nos llevan a actuar independientemente de Dios. Y una fuerza, lo tienes en tus notas, una fuerza no controlada por Dios es una doble debilidad. Una fuerza no controlada por Dios
es una doble debilidad. Ahí les va algunos ejemplos. Abraham fue conocido como el padre de la... ¿El padre de qué? Pero cuando llegó el hambre, no confió en Dios. Se fue a Egipto. Luego mintió acerca de Sara. Dijo que era su hermana porque no confiaba en Dios. Falló en su área donde era fuerte, que era la fe. David era conocido como por su pureza, como la niña de los ojos de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero él falló en donde era fuerte y cayó en adulterio. Adiós a la pureza. La fuerza de Pedro. Pedro era un valiente. Pedro era una persona que si le decían, vente, mira, camina sobre el agua, y se salió de ahí con valentía y ¡bum!, empezó a caminar. Cuando llegó el momento donde se vinieron los enemigos de Jesús, esos soldados a querer prenderlo, él sacó la espada, aunque era una multitud, y él era el que traía la espada, empezó a echar espada. ¿Y qué pasó con él? Estaba tan lleno de valentía, pero cuando una muchachita se le acercó, le dijo, oye, tú estabas con Jesús, ¿no? No. Oye, pero tú estabas queriendo matar a los soldados hace rato. Era una multitud. Y la muchacha, como dicen en mi rancho, la plebita vino y cuando te preguntó si tú andabas con Jesús, nada más te preguntó eso. ¿Dónde quedó la valentía? ¿Dónde quedó la valentía? Fíjate que un fracaso que nos deja humildes es mejor que una victoria que nos deja orgullosos. Un fracaso que nos deja humildes es mejor que una victoria que nos deja orgullosos. Por lo tanto, si vino una derrota, un fracaso en tu vida y te dejó humilde, alaba a Dios por ese fracaso, porque va a ser usado para la gloria de Dios. ¿Lo crees? Al principio del pasaje que leímos, Pedro está de pie, cientos de soldados, ahora está delante de esta muchacha y tiene miedo. Pedro se había dirigido al enemigo equivocado. Escríbelo ahí en tus notas. Pedro se había dirigido al enemigo equivocado. Cuando quiso cortar la cabeza de Malco, él estaba equivocado. El enemigo no era el soldado. El enemigo no son las personas. Si tú te estás mordiendo con una persona pensando que él o ella es tu enemigo, estás equivocada, estás equivocado. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 versículo 12. No luchamos contra enemigos de carne y hueso. ¿Escuchaste bien? No luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino luchamos contra ¿qué? Gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Así es, al diablo le encanta cuando luchamos con el enemigo equivocado. Al diablo le encanta, pero él es el verdadero enemigo. Pero nos desviamos del camino cuando colocamos nuestra mirada en las demás personas. Pedro también tenía el arma equivocada. Él sacó la espada, ¿verdad? Él usó el arma equivocada. 2 Corintios 10, versículo 4. Porque usamos las armas poderosas de Dios. ¿Qué armas usamos? Armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Así es. Pedro sostiene su espada y piensa que cortando con ella va a arreglar las cosas. Amigos, estamos en una batalla con las fuerzas del infierno. Vamos a ganar esta batalla solamente de rodillas, solamente usando la palabra de Dios,
solamente orando, yendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos ha prometido la victoria. Pedro tenía también la energía equivocada. Estaba durmiendo cuando debería haber estado orando. Él quería tener fuerzas físicas cuando lo que iba a necesitar eran más fuerzas espirituales. Por eso, para eso, en lugar de dormir, tenía que haber orado. Y Jesús lo había dejado a él y a otros dos más orando. Quédense aquí, oren. Fíjate lo que dice Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Tenía la energía equivocada, pensaba que la energía física es lo que se necesita para poder vencer, pero no fue así. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahí les va una anécdota de un boxeador. ¿Escucharon alguna vez de Muhammad Ali? Ok. Resulta que la noche antes que iba a pelear con un hombre que se llamaba Joe Frazier o Joe Frazier, no sé cómo se dice, dijo esto: no hay un hombre vivo que me pueda tumbar. Soy demasiado inteligente, soy demasiado guapo, soy el mejor, soy el rey. La noche siguiente, Joe lo golpeó tanto que nunca más volvió a ser el mismo. Y Joe venció a Muhammad Ali esa noche. Humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Dios antes de que alguien más te humille. Número 3. Ya vimos que los pasos de este hombre, de Pedro, fueron altivez, fue orgullo, pero también fue la falta de oración. Mateo 26:38 dice la palabra de Dios así: les dijo, mi alma, y este es Jesús, ok, antes de que llegaran los soldados, antes de que llegara Judas a entregarlo con un beso, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Versículo 40 dice: luego volvió a los discípulos después de que estuvo orando Jesús y estaba sudando sangre. Dice: y los encontró dormidos y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Ni siquiera una hora. Pastor, es que en la iglesia, híjole, esa hora y media, aunque sea una hora, hora y media, Pedro tampoco, es algo que no te pasa solamente a ti. A mí en las mañanas también hay veces que no me dan ganas de ir a la iglesia. Y me dice Carla, tú eres el pastor, mi amor. Tienes que ir. Versículo 43, cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. 44 y 45. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Jesús lleva a Pedro, a Jacobo a orar. Es la noche más importante de su vida. Esos son sus amigos de más confianza. 3 veces los encuentra dormidos y tienen que despertarlos. La iglesia de hoy debe despertar y orar. Que Dios nos ayude en la obra que Él nos ha encomendado. Dios nos ha encomendado una obra. Tenemos que levantarnos y orar. Tenemos que estar listos. Porque va a llegar la hora donde ya no va a ser necesario que oremos, porque vamos a estar en la presencia de Él. El privilegio es que oremos hoy. ¿Sabes? Leonardo Ravenhill, un pastor y escritor británico, una vez dijo esto: un cristiano mundano
dejará de orar y un cristiano que ora dejará de ser mundano. ¿Qué es eso de mundano? Que su deseo está continuamente hacer cosas del mundo, pecado, cosas en la carne. Si nosotros dedicamos más tiempo en oración, vamos a tener menos deseo de agradar la carne, la naturaleza pecaminosa. ¿Eres un cristiano que ora? ¿Estás orando por tus hijos? ¿Estás orando por la victoria sobre el pecado? ¿Estás orando por tu iglesia o simplemente jugando a la iglesia? La iglesia, querido hermano, es compañerismo, es comunión. Es dos compañeros en un mismo barco, pero no es un crucero. Es un barco de guerra. Pedro se arrepintió, cambió de dirección. Sabes, no fue solamente que Pedro, y lo vamos a ver dentro de 3 semanas, de Pedro cómo fue restaurado. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Es que Judas se sintió mal y su conciencia lo acusaba hasta el punto que él decidió matarse. Pedro, un verdadero discípulo que le falló al Señor, no solamente se sintió mal, él se arrepintió. Y arrepentirse significa que vas en una dirección y cambias completamente de dirección. Una vuelta 180 grados y empiezas a caminar en la dirección correcta. Y sabes que Jesús restauró a Pedro. En esta noche, en esta mañana, quizá el Señor está hablando a tu corazón. Quizá tú eres una persona que, como Judas, pensabas que estabas parado del lado correcto. Judas no se dio cuenta que estaba parado con el enemigo de Cristo. Estás parado del lado de Jesús. Si estás aquí, a lo mejor no conoces a Jesús todavía. Tienes una religión, pero no tienes una relación con Jesús. Jesús te está animando a que vengas a Él. El arroyo de Cedrón mostraba la sangre de los corderos. Jesucristo dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero inmolado, el Cordero que iba a morir por nosotros, murió, se sacrificó por nosotros en la cruz. A través del sacrificio de Jesús es que tenemos vida eterna. Pero también quizá tú sientes que has fallado a Jesús tantas veces, pero como a Pedro, Jesús te quiere dar una oportunidad más. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te alabamos, te decimos gracias por tu palabra, tu ejemplo. Queremos rogarte, Señor, que tú coloques en cada una de las personas que han estado quizá alejados de ti, quizá han estado con un corazón deseoso de estar contigo, pero se apartaron. Y hoy tú le estás dando una segunda oportunidad, o tercera o cuarta, o muchísimas más oportunidades que les vas a dar. Te ruego, Señor, que les des a ellos, a cada uno de nosotros, el querer como el hacer. Señor, te ruego por aquellos que aún no te tienen como Salvador, aún no han creído en Jesús, no han colocado su fe completamente en el Cristo que murió y que resucitó. Si tú estás aquí, dices: Julio, Pastor Julio, yo hoy creo que Jesús murió por mí,
que resucitó al tercer día. Mi pecado me está acusando y me dice que no merezco estar en la presencia de Dios porque he pecado. Yo te quiero decir a ti, querido amigo, que Jesús te ama. Dios te amó tanto que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La sangre de Jesucristo te lava de todos tus pecados. Ahí donde estás, yo te quiero animar a que tú coloques tu fe en Jesús. Si no conoces a Cristo como Salvador, dile así a Dios: Dios, me arrepiento de mis pecados. Hoy reconozco que soy pecador, que merezco estar separado de ti. Pero también creo que tú, Jesús, diste tu vida por mí. Derramaste tu sangre preciosa en la cruz. Fuiste sepultado, moriste por mi pecado, pero al tercer día resucitaste. Hoy coloco mi fe en ti, Jesús. Querido Dios, te ruego que me aceptes como mi Salvador, que me aceptes como uno de tus hijos. Yo acepto a Jesús como mi Salvador. Señor Jesús, ven a mi vida. Sálvame, sálvame, Señor Jesús. Lávame con tu sangre preciosa, Cordero de Dios. Dame vida eterna. Acéptame como uno de tus hijos, Señor Dios. Nadie mirando, todos con los ojos cerrados. Si hay aquí alguna persona que por primera vez hoy ha colocado su fe en Jesús, ahí donde estás, yo quiero terminar orando por ti. Ahí donde estás, levanta tu mano bien en alto. Yo quiero terminar orando por ti. Hay alguna persona que dice: hoy recibí a Jesús como mi Salvador. Ahí donde estás, pon tu mano bien en alta. Amén, veo tu mano levantada. Amén. ¿Alguna persona más? Señor, te doy gracias por la vida eterna que has traído a esta persona que hoy ha colocado su fe en ti. Te ruego también, Señor, que aquellas personas que hoy han sido desafiadas a orar más, a acercarse más a ti, a estar parados del lado de la victoria, Señor, a humillarnos nosotros delante de ti antes de que nuestro pecado nos humille. Señor, yo te ruego que nos permitas tener una semana de victoria. Que cuando venga el momento donde se nos cuestione nuestra fe, cuando venga el momento que nos pregunten: ¿tú crees en ese Jesús? ¿Tú estás con Jesús? Que este pueblo pueda decir: sí, yo estoy del lado de Cristo. Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es mi Redentor. Yo tengo vida eterna en Él. Gracias, Padre. Te alabamos en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos: dale un fuerte aplauso a nuestro Señor por su palabra.